Ya, lo que vamos a hacer hoy día son los ejercicios que les subí, pero el día lunes y martes, como recién ayer algunos me avisaron, vamos a hacer algunos ejercicios que son netamente gráficos, que son de dibujar el árbol, porque me comentaron que el profe le puso harto énfasis a eso, y nunca se había preguntado antes. En los años anteriores no se había como puesto énfasis en eso, y por lo tanto no tenía ejercicios guardados, pero voy a buscar para que el lunes o el martes los podamos resolver, y nos dedicamos solo a eso. ¿Ya les parece? Ya. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolver los juegos, encontrar los equilibrios de Nash, juegos bayesianos y todo eso que es como más algebraico. Entonces, consideremos un juego de 2 jugadores y nos dan los pagos, y los pagos van a depender del valor de teta, y nos lo dan en la siguiente tabla. Estamos acostumbrados o hemos visto en algunos ejercicios que tenemos como solamente una tabla y que teta está acá adentro. Esto es completamente equivalente, pero la única diferencia es que ahora nos lo entregan en 2 tablas distintas. ¿Sí? Tenemos como los casos escritos de otra forma. Y nos dicen donde la probabilidad de teta igual 0 y la probabilidad de teta igual 1 son un medio, y solamente el jugador 2 tiene alguna información. Y el jugador 1 no. Entonces nos piden escribir de manera formal el juego bayesiano. Ya. ¿Sí, Bosco? Ya, tengo una duda con eso de cuando dice que solo el jugador 2 conoce la información. Eso lo que quiere decir es que él sabe su tipo, ¿no es cierto? Él sabe, claro, él sabe cuál de estos 2 tipos se va a jugar. Ya, y cuando dicen que él conoce que tiene probabilidad de ser un tipo de un medio y un tipo de un medio del otro. Ah, cuando hablan de esto. Ajá, es como ahí, bueno, lo que he estado viendo es como que cuando exactamente sabemos que los 2 jugadores conocen su tipo y cuando solo uno conoce el tipo y el otro Ya, no. perfecto. Cuando hablamos de que tenemos estas probabilidades, eso significa que el jugador 1, esto es lo que ve. Entonces sus utilidades básicamente son un medio si se juega una o un medio si se juega la otra. Esa es como la diferencia, y así lo vamos a identificar. Y en este caso el jugador 2 es el que ya tiene la información lista, ya sabe cuál de los 2 se va a jugar. Entonces, bueno, de hecho, ahora que definamos el juego se va a ver. Básicamente, ¿cuál es el jugador que tiene tipos en este caso? ¿Cuál tiene la opción de ver los tipos y decir yo soy tipo 1, yo soy, o sea, tipo 0 o tipo 1? El 2. El jugador 2, ¿cierto? Entonces ahora definamos el juego formalmente, y esta es una pregunta clásica, al igual que cuando definíamos, por ejemplo, en los juegos normales, definíamos el jugador 1 tiene esta estrategia, etcétera. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y de repente se salta en esta parte y me di cuenta que, por ejemplo, en la prueba 1, en el ejercicio este largo del comandante, no definían previamente sus estrategias, y eso les descontaba puntos. Tienen que decir qué es cada cosa. Entonces, tenemos en primer lugar 2 jugadores. ¿Y cuáles son las estrategias o el set de estrategias del jugador 1? Si miramos el juego. UID. UID. ¿Cierto? Esas son las únicas elecciones que tiene este jugador. ¿Y cuáles serían las estrategias del jugador 2? LR. LR. ¿Qué nos estaría faltando definir para este juego, para que esté definido? Los tipos. Los tipos. O sea, el jugador 2 además tiene información de que se puede jugar tipo 1 o se puede jugar tipo 2. Y por último, para que el juego quede bien definido, tenemos que decir, o sea, tenemos que definir perfectamente cuáles son las probabilidades de que se juegue cada tipo. ¿Ya? Entonces vamos a tener las probabilidades de tener, de que el tipo 2, yo sé que el tipo 1 realmente no tiene tipos, sino que tiene estrategia, o sea, el jugador 1 no tiene tipos, tiene estrategia, pero la notación formal es la siguiente. Independiente de lo que juegue el tipo 1, si es que o sea, el jugador 1, si es que el jugador 2 juega 0, la probabilidad es la misma de que se juegue esto. Y eso es un medio. ¿Ya? Entonces, hasta ahora los elementos que tenemos que tener para definir bien un juego de manera formal son las estrategias, los tipos para quien corresponda, la probabilidad
Y por último, los pagos. Valentina, ¿Sí? ahí por ejemplo, si por ejemplo las probabilidades no fueran un medio de las dos, sino que fueran, no sé, pues 3/4 y 1/4. Ahí lo que hacemos es decir, no lo escribimos así, escribimos esta igual, por ejemplo, 1/4 y esta igual 3/4. Lo escribimos por separado nomás. Ah, ya, perfecto. Pero tienen que quedar claro que están como los dos casos opuestos. En Ok. este caso, son los dos un medio. Por eso les ponemos igual, igual. En el ejercicio que viene, las probabilidades son distintas, para que lo veamos. Valentina, tengo una duda también ahí en las estrategias, Ujú. ¿ya? Porque ahí te aparece L y R, pero como es un juego que tiene tipo, ahí no debieran ser LL, LR. No. En este caso no es necesario hacerlo así, porque estamos definiendo aparte de los tipos. En el caso de que no definiéramos los tipos, tendríamos que poner todos los casos posibles de todas las estrategias. Pero como estamos viendo el juego así, no es necesario. Si lo nos piden definir formalmente, definimos estrategias y tipos, aparte, nada más. Ya, ya, perfecto. Entonces, ya, y ahora que veamos los pagos, esto lo hablamos con el profe, y formalmente uno para poner los pagos debería ponerse a escribir las utilidades del jugador 1, de si se juega el tipo 0 y bla, 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 para que no tengan que hacer todo eso, que básicamente es desglosar la tabla y escribir uno a uno los elementos de la tabla. Ustedes van a tener la opción de poner que están en la matriz. ¿Ya? Si ustedes ponen que reconocen que los pagos están en la matriz, ya se considera eso como que los definieron. Así que no hay problema. Para que no pierdan tanto tiempo con eso en la prueba. Y ahí tenemos listo el inciso A. Eso sería todo. Vamos con el inciso B, que es el interesante. Dice, encuentre todos los equilibrios de Nats bayesianos en estrategias puras de este juego. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Recuerdan cómo podríamos hacer esto? Esta es como la pregunta clásica. Primero veamos qué es lo que queremos encontrar. Lo que queremos encontrar es cuál es la mejor estrategia para el jugador 1, cuál es la mejor estrategia para el jugador 2 cuando sabe que se juega 0, y cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor para el jugador 2 si sabe que se juega el tipo 1. Esas son las tres cosas que queremos encontrar. Cuando encontramos las tres cosas, ganamos. Y ya terminamos el ejercicio. Ya, y ahora, que quiero encontrar estas. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Alguien se le ocurre? ¿Ideas? Podríamos empezar viendo si hay alguna estrategia dominante o algo así. Perfecto, esa es una buena idea, pero de hecho lo vamos a hacer, pero por lo general, lo que hacemos un poquito antes de eso, o da lo mismo en realidad, pueden hacer uno o lo otro, es partir por el jugador que no tiene información, que no tiene info. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese jugador? Vamos a escribir las utilidades. Después vamos a reemplazar lo que decías tú de las estrategias dominantes o dominadas. Entonces, vamos a partir por este jugador que no tiene información, vamos a escribir las utilidades que ganaría el jugador 1, si es que juega U, dado cualquier tipo de estrategia que se juegue en cualquier tipo. O sea, cualquier estrategia, cualquier tipo. ¿Se entiende esta anotación? Es la utilidad del jugador 1, si es que juega U, dado cualquier otra estrategia que se juegue, o sea, considerando cualquier otra estrategia del jugador 2, dado que se juegue cualquier tipo. Eso es lo que nos dice esta anotación. Esto le voy a poner, le vamos a llamar B.1, para que sepan que es el primer paso que ustedes deberían identificar. Ahora, ¿cuáles serían estas utilidades? Díganme ustedes, díctenmelas ustedes. Un medio. Perfecto, un medio. Voy a tener que separar esto en dos partes, ¿cierto? Un medio de probabilidad de jugar aquí y un medio de probabilidad de jugar acá.
Parémonos en el caso 1. Lo voy a hacer ¿verdad? Lo voy a hacer con verde para ir separando. Vamos con el caso 1, que va a partir aquí. Y yo sé que estoy viendo las utilidades de que yo juegue U. Por lo tanto, solamente me tengo que centrar en esta línea de acá. Entonces, me quedaría un medio de, voy a ganar 1, en caso de que se juegue ¿qué? L. L. L, en el caso 0. ¿Ya? Y aquí voy a escribir el glose de esto, es importante que lo sepan. El de acá abajo es la estrategia. Esta es la anotación que vamos a usar. Y el de acá arriba es el tipo. Entonces, cuando estamos jugando en el tipo 0 y el otro está jugando L, entonces yo gano 1. Y por ende aquí me quedaría más menos 1 por la probabilidad de que el otro juegue R. Pero como no queremos más variables en el juego, voy a escribir esta como 1 menos la probabilidad de que juegue R. ¿Sí? Esto es de que en 0 se juegue R. ¿Estamos claros hasta ahí? Había algo no caché bien. El ¿Sí? 0 que está arriba, ¿qué significa? Arriba Es el del- tipo, el tablero que estamos jugando. En este caso estamos jugando el ya. tablero 0. Ya, perfecto. Y después vamos a jugar el tablero 1. Entonces, este es básicamente este cerito de acá. Nos indican qué tablero estamos jugando, cuál va a ser el tipo. Y a esto me estaría faltando la probabilidad de que se juegue en el tablero de tipo 1. Entonces ahí me quedaría 1 medio por la probabilidad de, ¿cuánto? 1. 1 por, De que se juegue L con el tipo 1. exactamente, más Menos 1. La por, probabilidad de que se juegue R con el tipo 1. claro. Y la probabilidad de que se juegue R la vamos a escribir como 1 menos la probabilidad de que se juegue L. Porque si no nos van a quedar demasiadas variables distintas en una misma utilidad. Valentina, ¿Sí? una consulta. Mira, Ujú. tú siempre ahí decías, ¿no es cierto? Cuando partimos de este punto, decías partir con el jugador que no tiene información. Sí, Ahora, si ambos jugadores tienen información, ¿por cuál parto o da lo mismo ahí? ahí da lo mismo. Ahí, Pero habría que ahí lo partir. primero es encontrar dominancias. Cuando los dos jugadores tienen información, encontramos dominancias desde un principio. Y de ahí ya nos podemos analizar las utilidades, porque ahí vamos a tener que hacer un análisis de probabilidades. No solamente llegar y escribir las utilidades. Creo que el último ejercicio tiene un poquito de eso. Ya. Gracias. ¿Sí? De nada. Y este es el tablero verde y el otro le vamos a poner, necesito más lápices, el tablero naranjo. Este de aquí va a ser el tablero, que es el tablero tipo 1. Y ahora resolvemos con álgebra. Resolvemos con álgebra normal y me va a quedar... Lo voy a escribir al tiro, sería esto, menos 1 medio, más, menos 1 medio de nuevo, más este del tipo 1, ¿ya? Ahí lo que hice fue resolver algebraicamente al tiro, porque yo lo había resuelto, para que no perdamos tiempo en esas cositas más chicas. Pero ustedes practíquenlo para que no se vayan a equivocar en la prueba. Y si resumimos esto, básicamente es esto. Menos 1 más. Y esas serían entonces las utilidades 1. Voy a poner a este 1. Ahora vamos con las utilidades de este mismo jugador, pero en el caso de que no juegue U, sino que juegue D. Porque recuerden que la idea es encontrar cuál es la estrategia que le conviene a este jugador, cuál es su mejor estrategia. D, dado cualquier estrategia que juegue el jugador 2, considerando todos los posibles tipos. Y de nuevo va a ser lo mismo, 1 medio y voy a volver a la tablita, quiero ver si la puedo seleccionar. Oh, no me deja cortarla sola.
Ya no importa. Entonces, veamos la tablita, me queda 1/2 y ahora estoy parada en D. Es decir, ahora las que me interesan son estas. ¿Y cuánto gana el jugador 1 si es que jugamos en el tablero 0 y mi estrategia es D? 1/2 por -1, Por -1, súper. de que el otro jugador sea tipo 0. Estemos jugando en el tablero 0 y juegue L. No. Más 1 por 1 menos este de acá. Y ahora a eso le tengo que sumar la probabilidad de estar jugando en el segundo tablero, en el tablero z igual 1. Y en ese caso va a ganar -1 si juega L y 1 si se juega R. Entonces voy acá abajito y reescribo lo mismo. Me queda 1/2 por -1 por la probabilidad de que en el tablero 1 el otro jugador juegue L, más 1 por la probabilidad de que se juegue R, que lo escribimos como 1 menos la probabilidad de que se juegue L. Y eso, si lo resolvemos algebraicamente, nos da 1 menos eso menos la probabilidad de L. Perfecto. Y ahora que, como dijo Bosco, esto lo podríamos haber hecho antes, vamos a la tabla principal e intentamos extraer la mayor información posible acerca de estas probabilidades que tenemos acá. ¿Qué cosas podemos notar de esta tablita de acá? Voy a borrar un poco. ¿Podemos encontrar alguna dominancia o algo? ¿Qué pasa si juego en este tablero de acá, en el tablero 1? Ahí L es L dominante. domina R. Exactamente. Entonces, la primera información que encontramos es que si θ es igual a 1, entonces L domina R. ¿Y cómo se ve eso en términos de probabilidad? ¿Cómo lo escribo? Eso significa que... La probabilidad de L en el caso 1 ¿Claro? es igual a 1. Exacto. Entonces, nos vamos nuevamente arriba y vemos que este tiene que valer 1 y este también tiene que valer 1. Este 1. Por lo tanto, si yo reescribo mis utilidades, me quedaría entonces que necesito más colores, lo siento. La utilidad del jugador 1 cuando juega U, CS2, P2, va a ser igual a, me queda simplemente esto, mientras que la utilidad, están ahí por si acaso, la utilidad del jugador 1, si es que juega D, DS2, P2, si se dan cuenta aquí es bien importante la formalidad y entender todas las notaciones que estamos ocupando, porque básicamente ocupamos solamente letras varias veces, entonces tienen que tener la notación súper clara. Y esto me queda menos, ahí sí. Entonces, ¿qué podemos ver de aquí? Que para el jugador 1, jugar U es mejor que D, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos verlo? Es fácil. Vamos a ponernos entre comillas en el supuesto. Y me voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo escojo U? Y ya sabemos por qué la otra es negativa, pero lo voy a hacer igual, porque hay veces que no nos da negativa, entonces no es tan obvio. Entonces, ¿cuándo escojo U? Cuando la utilidad de jugar U es mayor que la utilidad de jugar C. Es decir, cuando esto es mayor que esto. Y en este caso, esto. Y esto es siempre verdad. Por lo tanto, siempre la utilidad de jugar U, P2, es mayor o igual que la probabilidad 1 de tener esta utilidad. Entonces, esa utilidad siempre es mayor. Y por ende, ¿qué se puede concluir? Que el jugador 1 siempre va a jugar
Entonces ya encontramos esto, lo tenemos listo. Perdón, S1 es igual a U. Además, ¿qué otra información encontramos? El jugador 2 prefiere jugar L. Exactamente, entonces tenemos que el jugador 2 en el tablero 1 prefiere jugar L. ¿Y qué otra información podemos encontrar? Porque nos está faltando qué hace el jugador 2, o sea, qué hace el jugador 1 cuando se juega en el tablero jugador 2, tablero 0. Ahí sí. ¿Qué hace este jugador? El jugador 2, cuando estoy en el tablero 0. ¿Qué es lo que juega el jugador 1? R, va a jugar R porque el otro juega U. Exacto. Él ya va a saber que el jugador 1 juega siempre U. Por lo tanto, yo voy a escoger R. Y ahí terminamos el juego. Ese sería el equilibrio. ¿Se entendió? Sí. Siempre hacemos los mismos pasos. Primero encontramos las utilidades de cada uno, las dejamos expresadas en términos de las otras probabilidades, o sea, las utilidades, y las dejamos expresadas en términos de las probabilidades. Encontramos dominancias y luego despejamos y analizamos. Este análisis no siempre va a ser tan simple como el que nos tocó ahora. Esa es como la parte compleja. ¿Sí? Ver cuándo este es mayor que este y esos casos así. ¿Vale? ¿No sería mejor buscar al tiro la dominancia para saber cómo, en base a qué tenemos que despejar? ¿No sería como lo ideal? Sí, se puede hacer. En este caso resultaba para los dos lados porque no era una expresión compleja, pero tienen razón de que hay algunos casos en que es mucho mejor encontrar primero la dominancia o si hubiese dejado expresado todo en términos de R, hubiese tenido que dar vuelta todo el ejercicio para dejarlo en términos de L para poder borrar una probabilidad. Claro, por eso mismo. Sí, así que no hay problema si quieren encontrar las dominancias primero. De Vale, hecho, gracias. si quieren, ahora lo podemos hacer así. Una duda también, si se puede hacer como graficando y después ir armando la tabla, ¿Cómo graficando? como un juego secuencial. Es que hacer el árbol, así como el Sí, el arbolito árbol. completo. Para encontrar los equilibrios, yo encuentro que este método es mejor. Aparte, como ya nos dan las tablas, básicamente nos dan todo para escribir el equilibrio. Pero si el ejercicio les pide, inciso A, escriba como el árbol, ahí ya tienen la mitad del trabajo hecho. Bueno, pero entonces como que igual desde el árbol se puede llegar también. Yo creo que es más complejo, porque de hecho este en particular es más complejo, porque todas las alternativas son diferentes y hay muchos unos menos uno. La probabilidad de error es muy alta. Así que yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Pero ahí ya depende de cada uno. El análisis por el árbol es mucho más largo. Porque hay demasiadas ramas que evaluar. Y acá. Vamos con el ejercicio 2. Esto se parece un poco a la tarea, ¿o no? ¿Ya hicieron su tarea? La semana pasada la entregamos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver si la tenían bien porque este ejercicio es súper similar. Dice, considere que tenemos un juego de 2 jugadores, los tenemos acá, donde θ puede tomar el valor de -2 y 2. ¿Ya? Y esta es información privada conocida por el jugador 1. Además, tenemos la probabilidad de que se juegue -2 es de 0.8, lo cual no es información privada, o sea, eso sí lo sabe el jugador 2. Escriba formalmente el juego bayesiano. Ya esta parte la vamos a hacer rapidito porque ya la deben conocer. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las probabilidades, o sea, las estrategias, perdón. El jugador 1 puede jugar X o Y.
Y además sabemos que el jugador tiene tipos, que son -2 y 2. ¿Qué otra información tenemos? Que el jugador 2 tiene L o R. ¿Qué me estaría faltando? Las creencias, ¿no? ¿Cómo? Las probabilidades. Exactamente, las probabilidades. La probabilidad de que se juegue el tablero 2, dado cualquier estrategia del tipo 1, o sea, el tipo 2, es de 0,2, porque es justo lo contrario. De aquí esta información ustedes la deberían haber reducido, obviamente, que si la probabilidad de jugar en el tablero -2 es 0,8, entonces la de jugar en el tablero 2 es 0,2. Y la probabilidad de 1 igual a -2, de 2, tiene que ser 0,8. Y por último, ¿qué me falta escribir aquí? Los pagos. Exactamente, pagos. Y vamos a escribir de nuevo los pagos están en la matriz. En la matriz. Y nos ahorramos tiempo. Ahora ya vamos con la B. La A. Encontramos el equilibrio bayesiano y verifiquemos justamente que lo que encontramos era un equilibrio bayesiano. Veamos la información que tenemos. ¿Qué es lo que queremos encontrar ahora? ¿Cuáles son? ¿Cuándo voy a encontrar mi equilibrio de Nats? Las utilidades de los jugadores, ¿no? Exacto. Y para eso significa que quiero encontrar la mejor estrategia del jugador 1 cuando se juega 2, la mejor estrategia del jugador 1 cuando se juega -2, y como el jugador 2 no tiene información, entonces él simplemente va a tener una mejor estrategia del jugador. Y ahora vamos con las utilidades. ¿Con qué utilidades parto? ¿Cuáles encuentro primero? El jugador 2. Las del jugador 2. ¿Sí? Entonces veamos las utilidades del jugador 2. ¿Qué va acá adentro en la anotación? ¿Cómo escribo esto? De jugar, a ver, L, De que el jugador 1 juegue cualquiera Exactamente, de que el jugador 1 juegue cualquiera. y que el segundo juegue U. O sea, perdón. L o... L. Bueno, ahí, L en, o cual- R. en cualquier Da lo tipo. mismo. Dado que existe exactamente cualquier tipo para el 1. Y ahí estamos. Entonces, ahora, esto va a ser igual a, y dicten ustedes las probabilidades rapidito, a ver. ¿Cómo serían estas? 0,8 ¿Ya? 0,8 por... por... aquí se reemplazaría el -2 en cada teta, ¿cierto? Exactamente. Entonces me quedaría 0,2, o sea, 0,8 por -2 por... Estoy en el tablero Cuando elige X. cuando elige X y -2, perfecto. Ajá. Más, 0 ¿sí? por la probabilidad de que elija Y en el tablero -2. Una menos la Exactamente. probabilidad de que elija ahí. Entonces nos quedaría así. ¿Están todos de acuerdo? Ahí lo que hice fue pararme acá. Yo Sí, tengo una duda, Valentina, con la anotación, Ujú. porque dice ahí es la utilidad de 2, pero dice S1, ¿no debiera ser la S2? No, lo que pasa es que estamos diciendo las utilidades del jugador 2, dado cualquier estrategia que juegue el jugador 1, porque como jugador 2 no tengo información, entonces ponemos S1. Cualquier estrategia del jugador S1, y ¿Ya? viendo jugar L.
sea, ¿cuánto es lo que yo voy a ganar jugando L sin saber lo que va a jugar el otro jugador? Ya. Pero entonces vale no debería ser la columna la que estamos considerando y no la fila, la matriz. Perdón, toda la razón. Sorry, estamos viendo este caso. Ahí está, estamos viendo cuando juego L, independiente de lo que juegue el otro. Porque ahora de esto vamos a ir con la otra parte. Y si nos confundimos en anotación, ¿tenemos error ahí? Porque en anterior como que iba primero lo que jugaba el jugador y luego como lo que jugaba el otro jugador independiente, ¿no? No, en este caso nos tocó así porque la utilidad era del jugador 1. Ya, Entonces iba en la primera coordenada. Es por eso la diferencia. claro, ¿Sí? entiendo. ¿Sí? Entonces, siempre va. En este caso, como el que desconoce es el jugador 2, vemos sus posibles, o sea, sus posibles estrategias, que son L y R. Y por el otro lado van las estrategias completas porque yo no las conozco. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 teníamos lo mismo. Mis estrategias son U o D, pero yo no conozco las del jugador 2, entonces las dejo priorizadas simplemente como estrategias del jugador 2. Aquí hacemos lo mismo. Y ahora vamos entonces con la otra parte. ¿Cómo me quedaría? 0.2. ¿Ya? Voy a subir un poquito para que se vea. 0,2 por 0. ¿Ya? Por la probabilidad de que juegue X, Aquí, dado el claro. tipo 2, 1. no 2. 2. Acuérdate que en este caso 2. los tipos son 2 o menos 2. ¿Sí? Sí, correcto. Más 2 por 1 menos... perdón, nada que ver 2. La estaba No, mirando la otra. Es 0. No, es 2. Ay, es 2, es Es 2, 2. es 2. Sí, Sí, estaba dos. bien, lo había escrito bien. 2 Por 1 menos el sigma No, X2. creo que aquí no, voy a Sigma hacerlo. I2. ¿Por qué 2? Ahora es 2 por Ahí. X. Ahí sí. Más 0 por 1 menos. Ahí creo que está. ¿Sí? Ahora como estamos jugando con 0,2, la tabla se convierte básicamente en esto. Menos 2, 0, menos 2, no. Estamos jugando en la 2. 2, 0 y 1, 2. ¿Sí? Entonces, si el jugador juega X, ¿qué gano yo como jugador 2? Gano 0. 2 si juega X y gano 0 si juega Y. O sea, el otro 0, pero sí. El Oh, 0 de perdón. abajo. El 0 de abajo. Uy, ando muy jóvenes. Ahí está. Claro, sí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, creo que varios nos confundimos pensando en el R. No, yo recuerden también. que aquí estamos parados en L. ¿Sí? Estamos solamente parados en L. Claro, ahora lo veo. ¿Sí? Ahora recién vamos a hacer aparte las del otro jugador. Recuerden que esto es X e Y. Esas son las que cambian. Pero sí o sí estamos parados en L. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la variable R. ¿Sí? Y aquí nuevamente vamos a tener que movernos entre X e Y. Ahora nos vamos a mover aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo nos quedarían las probabilidades? En el caso de que juegue R. 0,2 por. Recuerden que estamos todo el tiempo viendo la segunda coordenada porque son las utilidades para el jugador 2.
Entonces me quedaría 0,2 por 0, por la probabilidad de que en el tablero 2 se juegue X, más 2 por la probabilidad, por 1 menos la probabilidad de que se juegue X, o sea, de que se juegue Y básicamente. ¿Hasta ahí estamos bien o lo vamos recalcando como letra a letra? Este 0 es este 0 y este 2 viene de aquí. Entonces, recuerden que esto es lo mismo que la probabilidad de que se juegue del tipo 2 en Y. Y por eso nos da esa de ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Y entonces díganme la de 0,8, que sería que se juegue del tipo menos 2. Sería 0 por la probabilidad de que se juegue X dado 2, Exacto. más, o sea, más menos 2 por Sí. la probabilidad de 1 menos eso. ¿Sí? Siguen siendo exactamente el verde y el amarillo, solamente que ahora cambiamos de 2 a menos 2. Oh, y aquí, perdón, este es menos. El índice Ahí. no es -2. Ah, ya. Sí, el índice es menos 2. Ya, hasta ahora tenemos, o sea, estamos bien, vamos entendiendo cuál es el desarrollo, cómo lo vamos a hacer. Sí. Entonces, a este de aquí les voy a llamar 1, y a este de acá le voy a llamar 2 para escribirlo resumido. 1, que serían las utilidades del jugador 2, S1, L, S2. Si lo resumimos de manera algebraica, nos va a dar 0,4 por esto, más menos 1,6 por esto. ¿Sí? Y si resolvemos algebraicamente el otro, la utilidad del jugador 2, dado cualquier estrategia del jugador 1, si es que yo juego R en cualquier tipo, me da, de manera resumida, 0,4 por 1 menos esto, más menos 1,6 por 1 menos esto, menos 2, y ahí está. ¿Sí? Ustedes lo pueden dejar de la manera algebraica que más les acomode. Yo lo dejé así y ahora vamos a ver por qué. Vamos a evaluar las dominancias, que podríamos haberlo hecho al principio. Se me fue a hacerlo al principio. Dominancia. Y voy a escribir acá las dos tablas para que se note mejor. Esto sería menos 2, 2, 0, menos 2, 0, 1, menos 2. Ahí tenemos las dos tablas. La tabla con z igual 2 y con z igual menos 2, para que sea más fácil verlo. Les recomiendo que en la prueba, si les aparece algo así, dense el tiempo de escribir las tablas rápidamente, porque hay más probabilidades de error si es que se ponen a reemplazar aquí directo. Y empiezan la prueba ya, este es 2, este menos 2, mejor escribamos las dos tablas completas. ¿Qué pasa entonces si me paro, por ejemplo, acá? ¿Qué pasa en relación al jugador 1? R, o sea, R domina a L. Ah, no, perdón, no. X domina Y. X domina Y, porque 1 es mayor que menos 2 y 2 es mayor que 1. Entonces, dominancia, sabemos que para teta igual menos 2, X es dominante. ¿Cómo expreso eso en términos de probabilidad? ¿Cómo se ve? ¿Cuál sería el índice de abajo? X. X. ¿Y el de arriba? Menos 2. Menos 2. Y eso tiene que ser igual a 1. que eso es equivalente, y lo voy a escribir así solamente para que nos vamos acostumbrando a la notación, a que de I tiene que ser 0.
Entonces, de aquí encontramos una de nuestras estrategias. Sabemos que para el jugador 1, jugar en el tablero -2 nos da X, sí o sí. Ya encontramos una. Y la voy a destacar para que no la perdamos al final. Tengo una duda, Valentina, ahí arriba, porque lo que hiciste ahí al pasar de la última parte del ejercicio, no más abajo, Aquí, claro, dices 1 y 2, solamente te trajiste 1 y 2 acá a la otra página, ¿no es cierto? sí, lo que hice fue reescribir como un poco, multiplicar, sumar algunos números para que sea más fácil de ver. Ya, pero cambiaste el T1, dado T1, lo pusiste ahora dado T2. Oh, era un 1. Sorry, mis números son muy feos. Ah, ya. 1. Y este también, 1. O ese de nuevo me quedo como un 2, pero... 1, ya. Ya, gracias. De nada. Ahora, ¿qué otra cosa importante podemos ver acá arriba? ¿Tenemos alguna información del tablero 2? ¿Del tablero θ igual 2? ¿Ven alguna o no hay ninguna? De que Y es dominante. Y domina X, ¿no? Y domina X porque 2 es mayor que 1 y 1 es mayor que -2. Estamos analizando estos aquí. Por lo tanto, sabemos que si θ es igual a 2, entonces Y es dominante. Eso, como lo reescribo, eso significa que X en el tablero 2 tiene probabilidad de 1. 0, porque Y es el dominante ahora. Ay, claro. Recuerden que eso es escribir esto. ¿Sí? Pero como no estamos usando la Y, entonces lo escribimos en términos de X, que sería igual a 0. Y ahí encontramos nuestra segunda estrategia del equilibrio de Nats. Yo sé que para el jugador 1, ahí está, para el jugador 1, y que juega en el tablero 2, mi estrategia dominante, mi estrategia de equilibrio va a ser jugar I. ¿Qué nos estaría faltando ahora? ¿Qué nos falta todavía para terminar el ejercicio? ¿Cuánto vale C2? ¿Sí? Para ello vamos a usar la información que sacamos recién y la vamos a reemplazar en las utilidades. Ahí voy a ver cuál utilidad es mayor que la otra. Entonces voy a tomar el 1, que es la utilidad 2. Esto es súper redundante, lo siento. C1. ¿Cuánto me da? Menos 1,6. Menos 1,6, excelente. Y la de 2, ¿cuánto me da? O sea, básicamente mi utilidad por jugar R 0,4. es 0,4. Entonces, ¿cuál juego? La segunda, R. Exactamente, juego la segunda. Entonces tenemos por último que nuestra estrategia S2 es igual a R. R. Y bajo los otros resultados, es importante que concluyan bien, o sea, que lleguen y arrastren todo lo que encontraron hacia arriba, porque si uno se pone a buscar en su desarrollo, de repente no está tan ordenado y les pueden restar puntos por no encontrar la respuesta a pesar de que ustedes la tengan escrita. Y ya saben que eso es fome porque tienen que mandar a recorregir, perder sus décimas de recorrección y todo. Así que sean bien ordenados. Oh, Sí. Y ahí estamos. ¿Dudas con este? A mí me queda una pequeña duda si es que no hubiese dominancia. ¿Cómo se haría para...? Justo en el que viene no hay dominancias y lo vamos a hacer. Pero lo que hacemos es
tomar las utilidades y ver cuándo una es mayor que la otra, y nos va a quedar expresado en términos de una de las variables. No vamos a poder eliminarlas. Entonces vamos a ver, cuando esto es mayor que esto, no sé, R es dominante, pero si esto es menor que esto, entonces L es dominante. Y así, ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Bueno, Que son en los Vale. casos que no podemos llegar y eliminar y obtener un número como ahora. ¿Vale? ¿Sí? No sé si hay un ejercicio de esto, pero ¿tenemos algún ejercicio que tenga, además de un teta, como un gamma? O que tenga más... Que tenga dos variables, o sea, como dos Ajá. incógnitas. Ajá. No tengo aquí, pero si quieren les puedo buscar uno para el que hagamos el lunes o el martes. Ya, Acompañe. sería bacán. Porque en el que tuvimos que hacer en la tarea, por ejemplo, tenía, aunque el profesor había hecho el árbol, tenía dos variables Sí, y, ¿cómo se llama? Si no mal recuerdo, el segundo de la tarea tenía como tres opciones, como tres, era como de 3×3 la tabla, una cosa así. ya. Mándamelo igual como para tener una noción de qué tipo de ejercicios son, pero les puedo buscar uno que tenga, claro, más de una opción clara. Ya, ok. Y vamos con el último. Esta, dame un segundito. Denme un segundo. Aquí está. Entonces, vamos a definir el juego súper rápido. Háganlo ustedes también para que no se les olvide, pero para no perder tanto tiempo, sabemos que el jugador 1, identificamos cuál tiene información. ¿Quién tiene información en este caso? El 1. El jugador 1 tiene información. Por lo tanto, las utilidades de quién vamos a analizar primero. Del jugador 2, ¿cierto? Entonces, parto las estrategias del jugador 1. El jugador 1 es el que tiene tipos en este caso, tiene tipo 0 y tipo 3. El jugador 2 tiene simplemente que elegir entre jugar L y jugar R. Y además tenemos que poner las probabilidades. La probabilidad de que el tipo 1 sea 0, dado cualquier cosa que juegue el tipo 2. En este caso es un medio, entonces las podemos poner todas al tiro. Juegue 3, un medio. Y pagos en la matriz. Sé que pueden escribir eso todo el rato, pero si no lo escribo, se les va a olvidar, probablemente en la prueba. Y van a restarle puntos por eso. Y entonces, y ahora sí vamos a partir identificando mejor las dominancias para que sea más rapidito y vamos reemplazando. En este caso quiero encontrar las mejores estrategias del jugador 2 en cualquier caso, la mejor estrategia del jugador 1 si es que se juega 0, y la mejor estrategia del jugador 1 si es del tipo 3. Ahora vamos acá. Voy a escribir teta igual 0, y en ese caso me quedaría 2,2, 0,0, 0,0, 1,1. Y en el caso de teta igual 3, me queda 2,2, 0,3, 3,0 y 1,1. Ahora, veamos en el tablero, bueno, puede ser en cualquiera de los dos. ¿Identifican alguna dominancia? En esta hay una, por si acaso, un spoiler. En la prueba van a tener más tiempo de revisarlas con calma las dos. Para el jugador 2, cuando juega R, domina a L. El jugador 2, cuando... Ya, pero acuérdate que el jugador 2 juega con probabilidades, entonces no puedo llegar Claro. y verla. Ah, Tengo que buscar en este caso el jugador 1, que es el que ya. tiene información. Entonces cuando juega B. Exactamente, entonces aquí identificamos dominancias. ¿Qué es lo que pasa? Que
cuando el jugador, cuando se juega en teta igual 3, el jugador 1 siempre escoge jugar B, de dominio. Ah, o sea, siempre ese análisis de dominancia la hago para el jugador que no tiene probabilidad, ¿eso es? A menos que en los dos tableros se repita lo mismo. Como que, no sé que el jugador, en este caso, el jugador 2 siempre juega R, por ejemplo, en los dos tableros, entonces ahí yo podría decir que esa es la estrategia dominante del jugador, siempre. Pero cuando se da Ya. solo en un tablero, entonces yo no puedo deducir nada. O nada tan fácilmente. O sea, pero sí puedo deducir que cuando, por ejemplo, si es en teta igual 3, entonces ¿qué es la estrategia dominante para teta igual 3 o no? De ese jugador. Sí, pero recuerda que el jugador 2 no sabe en qué tipo está jugando. Ya. Ese es el problema. Entonces, por eso hacemos como la diferencia entre que este sabe los tipos, por lo tanto sabe que si se juega 3, va a jugar B, en cambio el jugador 2, no tengo idea. Ya. Perfecto. O sea, ¿Sí? ahí yo no puedo, digamos, no podría, digamos. Ya entiendo. Te sirve después para el análisis que vamos a hacer al final. Pero que no es una dominancia concreta que yo diga, oye, el jugador 2 siempre va a jugar B. No, no sé porque él no sabe los tableros y por ende no sabe qué decidir. Ya. Y entonces sería esa la que tenemos. ¿Cómo se traduce esto a probabilidades? Sabemos que la probabilidad de que se juegue, lo voy a escribir diferente, perdón. La probabilidad de que se juegue B, en el caso de que esté en el teta igual 3, va a ser igual a 1. Y eso implica que la probabilidad de jugar la otra estrategia, que en este caso o juego B o juego T, va a ser igual a 0. Sí, podemos jugar con cualquiera, o sea, podemos escribirlo en términos cualquiera de los dos. Yo voy a escribirlo, todas las utilidades en términos de esta. ¿Por qué? Porque es 0, entonces se van a eliminar más cosas. En cambio, si escribo todo en términos de B, me van a quedar más variables por multiplicar, más cosas por dividir, para sumar y etc. Así que voy a jugar en términos de T. ¿Cómo me quedan las utilidades? Ahora vamos a las utilidades. ¿Cómo me quedarían las utilidades? Ya hicimos dos ejercicios, ya tienen que saberlas bien. Las utilidades las voy a ver en términos del jugador 2, porque es el que no tiene información. Por lo tanto, sé que es independiente a cualquier estrategia del jugador 1, vamos a jugar R. Dado algún tipo, que sabemos que ese tipo lo va a entregar el jugador 1. ¿Y cómo me quedaría entonces? Veamos la tabla. Un medio. Un medio. Lo voy a hacer en términos de T, por si acaso. Y aquí estamos viendo cuando el jugador juega R. Entonces, estamos parados acá. De 3. De 3, ¿no? ¿Cómo? 3, ¿no? Depende, Ujú. ¿con qué vamos a hacer primero? ¿Qué tipo de tablero? Un teta igual 3. Ya, hagámoslo con teta igual 3. Entonces, me queda un medio de 3. 3, esperen. Denme un segundito. Si lo vamos a hacer con este tablero de acá, y estamos viendo las utilidades del jugador 2, sí, 3. Por La probabilidad que juegue T T en en el 3 tablero de jugar 3, ¿ya? más 1. 1, ¿no?
Sí, 1 por la probabilidad de jugar 1 menos t. No. Recuerden que lo dejé en términos de t para que después pueda eliminar más cosas. Más 1/2, y ahora voy a ver el caso en el que se juega en el tablero de -3. Como, perdón, en el tablero de 0. Disculpe, 0. ¿Cómo me quedaría? Medio. Sí. 1/2 por Bueno, 0. por 0, por la probabilidad de que se juegue t en el tablero 0. Más 1. 1 por la probabilidad de que no se juegue t, sino de que se juegue b en este cuando es 0. Ahora vamos con la otra probabilidad, de que el jugador 1 juegue cualquier cosa dado que se juega L. Me quedaría 1/2 por 2. 2 por, ahí que estoy jugando, si es que gano 2, ¿eh? Y esto es en el tablero de el 3, si es que partimos por el 3, más, recuerden que estoy jugando L, 0. 0. por estar jugando, perdón, 1 menos 3. Más 1/2 de la probabilidad de, ¿ahora qué va? 2 también. 2. 2 por la probabilidad de que, 0. perdón, la probabilidad de jugar en el tablero 0, Ajá. ¿Y qué es lo que jugaría jugar y el otro era 0. más 0 por la probabilidad de estar en jugar B. Perdón, 0. Entonces, resumimos algebraicamente y nos queda, este es 1, este es 2. 1 nos va a dar igual a, lo voy a escribir rapidito. Si hacemos álgebra, nos debería dar eso, 1, y 2 nos va a dar, un segundo, lo tengo escrito por aquí. No, perdón. 1 nos da 1 menos partido en 2, y el otro sí nos da esto. Por si acaso. Ya, eso ya es reemplazando algunos valores que teníamos al principio donde encontramos la dominancia. De que la probabilidad de jugar T en el tablero 3 es 0. Entonces tenemos esas dos. Y ahora tengo que identificar entonces cuándo juego qué cosa. Porque hasta ahora la única información que tengo es esto de acá. Solamente tengo esto. Y eso se traduce en que la estrategia para el jugador 1 de jugar 3, bueno, está casi escrita, la estrategia del jugador 1 de jugar 3, ¿cuánto es? B. Ahora tengo que encontrar las del jugador 2, y estas son las utilidades. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo revisar? Cuando 1 es mayor que 2. Exacto, cuando 1 es mayor que 2. Entonces me hago la pregunta, en este caso, por ejemplo, cuando juego L, y en ese caso es cuando se cumpla que esto sea mayor o igual que esto. Y cuando pasa eso, si despejamos aquí en este caso. Ya, 3. Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Básicamente, esto nos dice que a veces escojo L,
y a veces escojo R, ¿sí? Eso nos está diciendo la información del jugador 2, porque nos está dando una probabilidad. Nos está diciendo, si es que existe una probabilidad mayor a 2/3, voy a escoger L, pero si existe una probabilidad menor a 2/3, entonces voy a escoger R. Esa es la información que podemos rescatar de acá. Una duda, Valentina, ahí ese mayor igual ¿es mayor igual o es mayor estricto? Es mayor o igual, porque si se juega 2/3 puede ser indiferente. Claro, o sea, pero podría jugar L o R. Ah, claro, sí, entonces, cuando escojo directamente L, cuando es mayor estricto. Ya. Sí, cuando juego sí o sí L, es mayor estricto. Pero en el caso de que sea igual, puedo escoger cualquiera de los dos. Entonces, vamos sobre el supuesto de que escogí L. Pero, bueno, hola, pero en los ejemplos anteriores siempre era porque era negativo, ¿no es cierto? La probabilidad, ¿no? En los casos anteriores, ¿por qué escogimos una sobre la otra? Ujú. Claro, en el anterior básicamente nos dieron los números, entonces era cuál es mayor que el otro. Ese era simple. Ya. Pero en el anterior era porque uno nos da una probabilidad negativa. Entonces sabíamos que cualquier número que nosotros fuéramos a reemplazar ahí, siempre íbamos a elegir la otra opción. Ya. Entonces ahora nos quedó una probabilidad. Eso significa que voy a tener casos donde escojo una y casos donde escojo la otra. Eso es lo que me está diciendo esa probabilidad. Entonces, bajo el mismo supuesto de que estamos escogiendo L, vamos a tener los dos casos. Supuesto L y θ igual 0. Veamos qué pasa. Si estamos en θ igual 0 y el otro jugador escogió L. ¿Qué juego? Si uno es el jugador 1, jugamos T. Ya. Si yo escogí L, si yo escogí jugar L, Ajá. ¿sí? El Y el uno otro jugaría jugador T. eligió, o sea, y estamos en el tablero θ igual 0. ¿Qué pasa? Coge T, ¿no? El T, Exactamente. Entonces, supuesto, escogí L y θ igual 0, entonces la otra estrategia va a ser del jugador 1, la estrategia va a ser jugar T. Esto lo puedo hacer solo porque yo identifiqué que hay probabilidades. Nunca voy a escoger sí o sí una sobre otra, sino que va a depender de las probabilidades de jugar T. Entonces, ahora, supuesto, yo sé que existe la probabilidad de que se juegue R, ¿sí? En θ igual 0. En ese caso, ¿qué pasa? Si se juega R en θ igual 0, elijo B. exactamente, elijo B. Entonces, en este caso, elijo B. Por lo tanto, ahora ya que sé todos los casos posibles, recién puedo escribir mis alternativas. Lo que yo sé hasta ahora, y ahora vamos a recopilar toda la información que pudimos analizar, lo que yo sé hasta ahora es que el jugador 1 en el tablero 3 siempre juega B. Eso lo sacamos de las dominancias de la tabla. Ahora, el jugador 1 en el tablero, perdón, lo voy a escribir al revés. Si es que el jugador 2, si ese 2, juega L, ¿qué pasa con el jugador 1? Juega T. Entonces ahí en el tablero 0 yo estaría jugando T. Ahora, si el jugador 2, y estas van al revés, las estrategias del jugador 1 siempre las ponemos primero, pero no hay problema, se entiende lo que estamos escribiendo. Entonces, bajo el supuesto de que el jugador 2, dado que nosotros encontramos que hay probabilidades de que jueguen los dos tableros, o sea, de que jueguen las dos alternativas, las dos estrategias, entonces, en ese caso, yo sé que el jugador 1, en el tablero 0, estaría jugando B. B. Y ese es mi equilibrio de naves. Recién este de aquí completo, más este de aquí, es mi equilibrio de naves. Y estos van en pares. Mucho ojo. Estos no se pueden escribir los 4 juntos. Estos sí o sí tienen que ir en este corchete cerrado, de que son 2 pares distintos. Porque son las posibles alternativas. ¿Se entiende lo que hicimos?
Sí. A ver, ¿cómo? Lo último no te entendí bien. O sea, todo esto, esos dos pares ordenados, es Ujú. un equilibrio de Nash. Todo, el conjunto completo de todas las estrategias posibles es un equilibrio de Nash. Ya. Y el otro que quedó arriba, el S1, cuando juega 3, juega B. Ese también es todo esto. Sí, ese lo Ok. dejé aparte porque ese es en el tablero 3 y ese equilibrio lo pudimos encontrar de manera independiente. O sea, ese punto lo encontramos de manera independiente. Pero todo esto completo es el equilibrio de Nash. Ya, pero cuando el jugador 1 juega, está en el tablero 3 y juega Ujú. B, Sí. ¿qué juega el 2? Ese, no, es que ahí hay una pequeña confusión. Recuerda que el jugador 2 no identifica entre tableros, solo identifica entre estrategias. Entonces, el jugador 2 solo puede jugar L y puede jugar R. ¿Ya? Y nos damos cuenta de que, dado esas decisiones del jugador 2, que tiene las dos opciones, que puede jugar ambas, el jugador 1 va a elegir algo. ¿Sí? Recuerda que el jugador 2 no identifica entre tableros. Por ende, el equilibrio de Nash considera que el jugador 2 puede jugar cualquiera de las dos alternativas. En las otras alternativas nos decía el ejercicio directamente que el jugador 2 iba a decidirse por una. Iba a jugar R en este caso y en la otra el jugador 1 iba a jugar U. Pero para este caso particular, el equilibrio va a depender de la estrategia que escoja el jugador 2, que puede escoger cualquiera de las dos. Y dado eso, dado la estrategia que escoja el jugador 2, sin saber en qué tablero está parado, entonces el jugador 1 va a tener una decisión. Ya, claro, pero eso en el fondo es como decir, no sé si es válido también que yo pudiera decir, o sea, aquí tengo dos elementos, ¿no es cierto? En la parte de abajo tengo S2 igual L y S1 T, y después tengo S2 igual R, R, S1 B. B. Entonces yo podría decir también que tengo S1 3B, S2L, y otro Espérame, elemento sería el S1 3B, R. claro, tú decías, creo que te entendí, tú planteas agregar como esto, y coma S2L, y esto mismo, coma S2R. ¿Claro? Sí, esto de aquí, es equivalente a decir esto de acá, que es, independiente de la respuesta que te dé el jugador 2, porque él no sabe si va a jugar L o R, yo voy a responder, si estamos en el tablero 3, B. Es equivalente a eso de ahí arriba. Ya. ¿Hay más dudas, chicos? ¿De esto? Recuerden que el día lunes o martes, el día que hagamos la ayudantía extra, voy a traer ejercicios, ojalá de árboles, y alguien quiere mandarme alguna noción de los ejercicios que tienen como más incógnitas. Pero en la prueba, cuando lo resolvamos, podemos usar, o sea, hacerlo así como ahorita, como una ayudantía, o con árboles, o es como... Sí, a menos que la pregunta sea explícita al respecto. A menos que la pregunta diga directamente, hágalo a través de método algebraico o análisis de utilidades, o hágalo con el árbol. Ya, entiendo. Yo nunca he visto que pregunten directamente con el árbol, pero quizás si el profe le puso más énfasis, se pueda resolver de esta manera. Es que realmente en las clases, en las charlas, siempre fue como, ya, usemos el árbol y luego decían en el slide, bueno, también lo pueden resolver de esta manera, pero enfoquémonos en hacer esto. Claro, yo creo que por eso el profe me dijo que me enfocara más en la parte algebraica en la ayudantía, porque no lo pudieron ver mucho en clase. Sí, lo vimos solo en árbol. Bueno, pero si tienen que hacerla algebraicamente, ahora ya saben cuál es la noción de cómo resolver. ¿Sí? Igual pueden comparar, por ejemplo, esto que hicimos ahora con los que están resueltos en clase, porque el profe les entregó resuelto la parte algebraica en clase. Entonces, para que traten de hacerlo ustedes mismos y después comparar. Ya.
Yo tengo una duda, Valentina. O sea, supongamos que se hiciera como con árbol, ¿ya? Ujú. Específicamente ahí para el jugador que tiene dos tipos, ¿cómo se llama? Las Las estrategias estrategias. de él van a ¿Ya? quedar como una combinación, digamos, por el Sí, producto cruz, ¿correcto? correcto. Entonces, ¿cómo hago la equivalencia de esas estrategias que vienen del producto cruz, ¿ya? Para decir que son las mismas que estás obteniendo tú allí, que no tienen producto cruz. ¿Se entiende la pregunta o no? Porque yo cuando haga la resolución por el árbol, no voy a Ujú. llegar a algo así como lo que tienes tú ahí, pues voy a llegar, por ejemplo, por decir algo, no sé, voy a llegar a que B, LL o LR. Claro, por ejemplo, en esta de acá, tú llegarías exactamente a BLR. No, llegarías a B, pero deja pensarlo. ¿Cómo se transmite esto directamente al árbol? Tendría que darle una vuelta más y analizar este mismo ejercicio en el árbol, a ver cómo se vería. Pero el árbol te daría como una tabla de juego normal y Sí, después sacaría el equilibrio en H, el ¿no? equilibrio de Nats, claro, y entonces yo voy a obtener combinaciones de este estilo. Quizás Claro, llegas claro, ya. quizás podrías llegar como a que te dan estos. Por ejemplo, esta combinación podría ser equivalente a eso. Pero tendría que analizarlo bien. Ahí yo creo que hay que hacer un mismo ejercicio de las dos formas. Bueno, el profe creo que hizo uno en clase y ahí analizar las equivalencias en las respuestas. Lo que pasa es que ¿Ya? cuando la pregunta de César va dirigida cuando una vez que definís el árbol y empezás para encontrar el equilibrio de Natch, Ujú. lo que hace es como que empieza a ver como que todas las estrategias Sí, para un jugador, ¿no? Y hace una tabla para encontrar el equilibrio. Entonces comienza a comparar claro. con los pagos y Ujú. usando las utilidades. Sí, así Entonces, como lo hacíamos en orden industrial, cuando teníamos tablas grandes y empezábamos como estrategia por estrategia, una por una, ya, es más o menos el mismo sistema y uno, recuerdan que en ese caso uno puede encontrar más de un equilibrio de Nash. Y de hecho, en este ejercicio, si lo hacen con árbol, deberían encontrar varios más, que solo uno. ya. Bueno, Ya. Y voy a tratar de resolver esto mismo para la ayudantía el lunes o martes, como para que no quedemos con esa duda. Igual le voy a mandar un correo al profe y les y aviso. preguntarle así Ujú. como directamente al profe, los chicos me están preguntando sobre la parte algebraica o de árboles. ¿Podemos definirlo? Porque, Ya. porque digamos, lo que pasa es que, no sé, como al menos con mi compañero hemos estado conversando y es como, ya, pero en las clases como hemos resuelto así como usando árboles literalmente y es como, ¿cuál de los dos formas es como más accesible para nosotros estudiarlo y así poder como Ya. desarrollarlo? En mi experiencia, esperen, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar un segundo.